Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma en vivo y en directo de tupropiocamino.org. Ante todo, quiero agradecerles y tengo muchos motivos para agradecerles y ojalá ustedes también lo compartan porque ustedes son tan parte de esto como yo. Mira, te voy a contar rápidamente algunos. Durante la semana hice un pedido, vamos a decirlo así. Les pedí colaboración con algo que tiene que ver con esto que está sucediendo en Siria, con la más que posible invasión por parte de Estados Unidos y su banda de secuaces. Hice una lectura en particular y entendí que como nos enseñan las culturas iniciáticas del planeta y como yo lo he contado en algunos videoprogramas, algo que yo aprendí y entiendo siempre es la solución, que dice que lo similar se cura con lo similar. Si Estados Unidos quiere invadir a Siria, entendí que en ese invadir está la clave y les pedí una mano para invadir las redes sociales con un videoprograma que hice hace aproximadamente 2 meses contando lo que entiendo es la verdad de lo que está ocurriendo en Siria y lo que hay detrás de esa invasión y que además está muy relacionado con lo que tiene que ver con la humanidad, como nosotros como humanidad, tanto con el pasado como con el futuro. Esto lo pedí el día martes, si no me equivoco. Dije, hay que invadir porque ellos quieren invadir. Te pido que sigamos invadiendo las redes sociales con eso, porque está dando resultado. Hasta ahora, por suerte, Siria, o mejor dicho, no Siria en sí mismo, porque acá no se trata del país, sino de el simbolismo que hay detrás de eso y lo que hay en Siria, que como te digo, está muy relacionado con el origen. Me hicieron una pregunta. Aprovecho de contarles esto porque en realidad van a ver qué es parte de lo que hoy vamos a hablar, de ese quinto jinete del apocalipsis, y que también está muy relacionado a esto de agradecer, porque cuando aprendes a agradecer, aprendes a festejar. Y como lo dije una vez, esos polos dialécticos de agradecer y festejar es lo que hace la contraparte al polo automático de dar y recibir. Agradecer y festejar es lo que nos enseñan las culturas iniciáticas del planeta. Dar y recibir es lo que nos enseña la religión. Y está claro que hace miles de años que eso no funciona. Entonces, es otra la cuestión. Entonces te decía que estas culturas iniciáticas nos enseñan que ahí está la clave. Y hay que seguir invadiendo las redes sociales con ese video. Acuérdate, si no lo has visto, búscalo en www.tupropiocamino.org o en el canal de YouTube. Búscalo por ahí que lo vas a encontrar. Se llama La Verdad de lo que está ocurriendo en Siria y su relación con la humanidad. Además de eso, el otro motivo para agradecer, además del que hoy también estés aquí, que es un gran motivo, es la respuesta que eso tuvo. En 3 días el video ha recibido más de casi 10.000 visitas. Quiere decir que está funcionando. Lo han visto más de 10.000 personas, han surgido muchos comentarios, mail. Bueno, vos que estás en esto lo sabes porque seguramente si vos estás ahora viendo esto es porque lo compartiste. Sos parte de esta invasión que estamos haciendo. Una invasión cura a una invasión, por eso es importante. Acuérdate, ese es el motivo por el cual es importante invadir las redes sociales con este video que te estoy comentando. Y realmente sí, muchos mails, muchos mensajes, muy agradecido. Y el tercer motivo para agradecer que tengo hoy es que, acuérdate, mañana a las 11 de la mañana, aquí de Argentina, es la apertura de la charla abierta que Tu Propio Camino brinda, aperturando lo que son los espacios de transformación personal. Y muchísima gente está inscrita, va a participar, muchísima gente aquí de Argentina y de muchas partes del mundo. Mira, hay gente de España, de Rusia, de Colombia, de Arabia Saudita, de México, de Ecuador, de Chile, más de 100 personas que se han contactado con nosotros que están interesadas en participar. Y te aseguro que una vez que participen de la charla, eso va a multiplicarse por miles, porque lo que vamos a hacer, lo que vamos a recorrer en estos espacios de transformación personal, te aseguro que
que marca un antes y un después en tu vida, porque es la apertura de tu propio camino. Y bueno, ahora sí, te agradezco que hayas tenido la amabilidad de acompañarme estos minutitos en esta parte, vamos a decir así, publicitaria. Pero ahora sí te cuento el tema de hoy. No sé si escuchaste, si llegó a escuchar por el micrófono, que cuando dije te cuento en el programa de hoy, sonaron unas bombas de estruendo. Bueno, la verdad que la conjunción estuvo bien. Si lo quería prepararnos, ojalá se haya escuchado, o si lo quería hacer a propósito, no me salía tan bien la coordinación. La verdad, como me enseñó alguien una vez, el universo te da señales, y bueno, ahí están, festejos. Hablaba de agradecer y festejar, mira, el universo festeja con nosotros, eso me lo enseñaron y lo aprendí muy bien. Bueno, ahora sí. Quinto jinete del Apocalipsis. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un quinto jinete del Apocalipsis? Primero, antes de entrar al quinto jinete, te voy a contar lo siguiente. Vamos a hablar para entrar en tema, como te digo, de qué hablamos cuando hablamos de los jinetes del Apocalipsis. Porque estamos hablando de un libro totalmente enigmático, uno de esos libros cerrados, en donde hay simbolismo por todos lados, en donde es muy difícil entender de qué está hablando, porque se presta a miles de interpretaciones, hasta quién lo escribió. Aparentemente lo escribió Juan. Digo aparentemente, porque si indagas un poquito, hoy no lo voy a sustentar porque no estoy hablando del Apocalipsis, pero el libro del Apocalipsis no lo escribió Juan. El libro del Apocalipsis lo escribió Jesús. Y no, o sea, Jesús ya siendo Cristo. Y yo te conté, y si no recordás ahora, que Jesús no nació siendo Cristo. Esto ya hay muchísimos materiales, videos, dando vuelta en todas las redes, así que no es algo que tenga que fundamentar ni decir de dónde tengo esa información. La tiene cualquiera en cualquier lugar. Para que Jesús se transforme en Cristo, hizo un trabajo personal, que incluyó viajes al Tíbet y aprender en las escuelas egipcias de misterio. Cuando Jesús escribió el Apocalipsis, lo escribió ya siendo el Cristo, o sea, habiéndose ungido a sí mismo. O sea, el nombre iniciático de Jesús es Cristo, es el nombre de mago de él. Y cuando él escribió el Apocalipsis, lo que él está contando es una profecía. Y en un programa que grabamos hace 2 o 3 meses, yo vamos a decir, empecé a contarte de qué hablamos cuando hablamos de profecía, qué quiere decir una profecía. Y te conté ante todo la relación que hay entre las profecías y el tiempo. Hay una estrechez, una ligazón, y cuando hablamos de tiempo también hablamos de espacio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Cristo, cuando escribió el Apocalipsis, hizo eso que yo en el video te explico, que se llama aprende a crear tu propia profecía. Y Cristo lo que hizo fue crear una profecía. Que como toda profecía, tiene 2 caminos, 2 recorridos. Uno, por así decirlo, el recorrido de lo que pasa de alcanzar su objetivo, su resultado, y otro que tiene que ver con eso que pasa cuando el resultado no es el deseado. Y en el Apocalipsis, en el que conocemos, lo que Cristo narra es aquello que hace, digamos, al caminito de lo que le pasa a la humanidad como tal en caso de no despertar su conciencia. Ahora ya estamos en contexto un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de Apocalipsis, de qué hablamos cuando hablamos de profecía, y acordátelo porque es importante, porque ahora, cuando hablemos del quinto jinete del Apocalipsis, está muy relacionado. ¿Por qué en su momento el Apocalipsis, lo que escribió Cristo, habla de 4 jinetes? Vamos a hacer lo más importante, que es traspolar lo que hace 2000 años escribió Cristo con lo que está sucediendo hoy en día. ¿Para qué? Y para que vos le puedas obtener un provecho de eso.
de nada sirve más que para la curiosidad del saber, o para la vanagloria del yo, eh, conocer lo que pasó hace 2000 años. Pero ¿y si no lo puedes aplicar hoy mismo, desde este momento que lo aprendas? Y no tiene mucho sentido. La intención con la que transmitimos desde tu propio camino eso que hemos aprendido a través de distintas escuelas, movimientos, prácticas de campo, lectura de libros, etcétera, es para que lo apliques. No es para que, te digo, llene más de tu libro una página de eso que sabes, o para que tengas un chisme más para contar. Y traspolar los 4 jinetes del Apocalipsis al día de hoy, cuando te leas las claves vas a ver que es súper sencillo entenderlo. Y entonces, para entenderlo más fácil, te lo voy a explicar por la vía inversa. No te voy a decir lo que dice el Apocalipsis del jinete y después lo buscamos a ver qué soy, sino que te voy a mostrar lo que soy y después lo comparamos con lo que escribió Cristo. Y vas a ver que es totalmente entendible. ¿Qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis? La perdición de la humanidad. Está claro eso cuando muestra que va destapando los sellos y lo que va ocurriendo cuando sale cada jinete. Entonces la pregunta que hace de conexión, de hilo atemporal es: ¿qué es lo que hoy está pudriendo a la humanidad como tal? ¿Qué es lo que hoy destroza a la humanidad y al ser humano? ¿Qué es lo que hoy a vos te pone de cara frente al vacío existencial que tenés? Y que gracias a que lo tenés y que aprendés a reconocerlo es que hoy estás acá. Eso es importante que rescatarlo. O sea, a ver, todos los seres humanos estamos de cara frente a nuestro vacío existencial, sobre todo en estos momentos en donde todo lo establecido falla. La diferencia de quienes optamos recorrer el camino de la transformación personal es que vemos eso, o sea, no rompemos el espejo de lo que vemos ante ese vacío existencial, sino que lo reconocemos, y por reconocerlo, reconocer ese vacío existencial, esa inquietud de nuevas respuestas, esa inquietud de entender que algo falta, ese espíritu inquieto, como lo nombra mi amigo David Kanga, es lo que hace que nos encontremos cara a cara en el camino de encontrar esas respuestas. Quien no reconoce en sí ese vacío existencial y lo intenta llenar con todas las banalidades habidas y por haber, e intenta destruir, y lo que hace es tirar piedras a los espejos para romperlos, sin darse cuenta que por romper el espejo no se rompe lo que ese espejo refleja. Es lo que pasa lamentablemente aún con el 99% de la humanidad, y por eso cada vez está más perdida. Entonces, retomando ese hilo que estoy armando, te digo, ¿qué es eso que hoy en día te pone a vos, a mí, a vos, de cara con ese vacío existencial, con esa falta de respuesta? ¿Qué es lo que está generando esa crisis a nivel mundial y personal? Mira qué simple ya es cuando uno arma todo el contexto. Esto, como lo dice, si no me equivoco, aparte de Lacan, si no, Lacan lo dice, cuando habla del vacío, y el Zen también, que te dice, por ejemplo, en la estructura del alfarero, cuando te dice, sí, el alfarero crea un jarro, pero lo que hace que un jarro sea jarro, ¿qué es? El vacío que contiene. Sin eso, sin ese agujero, toda su otra estructura no tiene sentido. Por eso es importante, y yo te lo contaba en un videoprograma en la semana anterior, cuando te decía, el secreto está en reconocer el vacío, no de querer taparlo. Si vos reconoces el vacío, vas a usarlo a tu favor y vas a hacer que ingrese ese vacío lo que vos querés. Porque para que algo ingrese tiene que haber un lugar en donde eso ingrese. Y si vos no reconoces el vacío, pues no generás ese lugar. Ahora, si reconoces el vacío, pues estás generando lugar para que algo ingrese a ese vacío. Que hay un trabajo personal para que ingrese lo que vos querés y no lo que el yo, el ego, el otro quiere. Pero eso es de otro tema.
Retomando entonces, te decía, a ver, ¿qué es entonces todo eso que, como te nombraba, está poniendo al ser humano de cara ante su vacío existencial, que necesita encontrar nuevas respuestas? Y está claro que son, y ahora lo vamos a ver, paradigmas en los cuales durante miles de años el ser humano se apoyó para construir su realidad, o para que se la construyan, vamos a decirlo en realidad. Pero hoy no ya no sirve, hoy no alcanza esa respuesta. ¿Y qué son esos paradigmas? Aquellos que hemos usado para hacer aquello que creemos que no podemos hacer. Empezando, por ejemplo, por el paradigma religioso, que es el más viejo de todos, el más antiguo. Desde que el hombre es hombre, vamos a decirlo, desde que perdió contacto. Yo te contaba en un cuentito que los dioses, cuando nos legaron en la sabiduría, como es tan poderosa el contenido que tiene esa sabiduría, la escondieron en el lugar más oculto, en el lugar más lejano del ser humano, en el lugar en donde estaban seguros que el ser humano nunca iba a ir a buscarla, a menos que tuviera la maduración y la llave para ir a buscarla ahí. Y este lugar tan lejano de vos, de mí, en donde pusieron la sabiduría y la protección, y que solamente accedas a eso cuando estés preparado, es dentro del corazón de cada uno. Y desde que el ser humano perdió contacto con esa sabiduría y quedó escondida en los recónditos del corazón de cada quien, desde ese momento el ser humano busca una respuesta a aquello que no logra, que no alcanza, en un otro. Ese otro primero se llamó Dios. Y es muy cómodo decir, ¿y es porque Dios no quiere o es porque Dios lo quiso? Y así nació el paradigma religioso. Y en base al paradigma religioso después nacieron los otros paradigmas que hoy están fracasando. El paradigma político. ¿Qué diferencia hay decir, pongo mi destino en manos de Dios, a decir pongo mi destino en manos de un político? Es la misma lógica. Creer que el político va a solucionar eso que hoy hay como problema. Y creer en seguir votando a los políticos es creer seguir votando, seguir creyendo en que Dios va a solucionar las cosas. Está claro que ni la religión la ha solucionado, ni que la política la ha solucionado, ni que la ciencia con sus adelantos y sus promesas la ha solucionado, ni la economía. Quien apuesta, esto decía así de simple, es decir, quien apuesta a la religión para resolver los problemas, está claro que cada vez se encuentra con más problemas. Quien apuesta a la política para resolver sus problemas, está claro que cada vez son peores. Quien le apuesta a las cuestiones de la economía, al de llenarse de dinero y creer que con eso alcanza la felicidad, está claro que cada vez encuentra menos respuestas. Y quien cree que la revolución está en la tecnología, que la tecnología va a resolver las cosas con nuevas creaciones, con nuevos avances. La tecnología avanza y pone en función del ser humano nuevas cuestiones, mas sin embargo, esa misma ciencia es la que crea enfermedades para luego venderte las vacunas, la que crea los chemtrails. Y no vamos a entrar ahora en teorías conspiratorias, pero está claro que ninguno de esos paradigmas le han dado una respuesta a ese vacío existencial que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Esos 4 paradigmas, si ahora traspolamos y vamos al Apocalipsis y leemos lo que dice, vamos a descubrir que de esos 4 paradigmas es lo que nos habla Cristo cuando nos habla en el Apocalipsis. Y ahora cuando te lo lea el párrafo vas a entender que simple es traspolarlo y que cuando uno obtiene las claves te das cuenta que es extremadamente sencillo entender un texto tan complicado. Yo voy a leer obviamente esto porque no tengo por qué aprenderme de memoria el Apocalipsis, además que la verdad no me interesa. Y dice que, bueno, no empieza el capítulo 6, específico por si lo querés buscar. En el capítulo 6 dice, en el versículo 1, ¿no? Después vi que el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven.
y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Y en la simbología de un jinete blanco, la verdad que a mí lo primero que se me cruza a nivel simbológico, un jinete blanco, y estamos hablando de los paradigmas que hablamos antes, y si yo tuviera que decir, ¿quién usa un vestido blanco para, o cuál es el estigma de un símbolo con algo blanco para hacer su tarea? Y la verdad se me viene a la mente la bata del médico, del científico. Con lo cual, y yo le pongo las fichitas a que ese caballo hace referencia a la ciencia. Dice que cuando el Cordero abrió el segundo sello, dice, oyó al segundo de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y le dio una gran espada. Y si yo me pregunto, si miramos lo que ahí dice, ¿no? Que al fin y al cabo habla de guerra, ¿no? A través de desterrar la paz y una espada en la mano. Si miramos las guerras desde ahora hacia el pasado, ¿por qué son el 99.9% los motivos de las guerras? Son por motivos religiosos, por creencias religiosas. La más clara y la más evidente, a ver, todo lo que pasó en la Edad Media, los conflictos del Medio Oriente con Israel, son motivos religiosos. Yo te diría que he puesto la flechita, dice que Caballo Rojo habla de la religión. Y después dice que cuando el Cordero abrió el tercer sello y oyó al tercero de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en la mano. Este es el más claro de todos, una balanza en la mano. Creo que está claro que habla de la economía, ¿no? Y sobre todo cuando dice después, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, se vende una ración de trigo por 1 denario y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. O sea, ponerle todas las fichas a que ese jinete del Apocalipsis habla de la economía, que casualmente además es hoy, vamos a decirlo así, el agujero negro donde se está chupando todos los problemas del ser humano. Porque la economía era donde estaban refugiados los que se creían poderosos. Y está claro que hoy que algo está sucediendo. Y llegamos al cuarto jinete, que ya está por descarte, pero vamos a sustentarlo. Y dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, dice, oí al cuarto de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y al abismo de la muerte lo seguía. Y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. O sea, tenía los poderes que tenían los otros, la espada, la peste, el hambre, o sea, la ciencia, la religión y la economía. ¿Cómo se llamará ese? Si estás pensando en política, tenés razón, porque la política, el poder, más que la política como político, sino el poder que representa eso, es lo que hoy está con todos los otros 4 o los otros 3 contenidos. ¿Te das cuenta que es simple entender algo tan complicado cuando simplemente lo llevas al terreno en común que es? ¿De qué me habla cuando habla de esto? Cuando agarrás y lo traspolás a la simbología y simplemente entendés, no como algo que está ahí lejano a vos, sino como, ¿y esto en lo cotidiano? Cuando me despierto a la mañana, cuando
voy a descansar a la noche, cuando estoy en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia. Cuando lo llevas a ese terreno, es mucho más simple entenderlo, sobre todo aparte, cuando a través de la simbología lo llevas a la dimensión del mito, que es en donde esto está escrito, y en donde lo que hoy sucede también está escrito. ¿Y dónde está el quinto jinete? Ahí está la clave. Te decía que Cristo, cuando escribió el Apocalipsis, lo hizo siguiendo la línea que recorrimos hace unos cuantos videoprogramas, en donde pone en juego las profecías y las crea. Y que a raíz de crear una profecía es poner en lo sutil un sonido que hará que tu realidad vibre de una manera determinada, y por ende, como te digo siempre, cuando eso se plasme en algo denso, lo va a hacer con el molde de esa vibración. No voy a ponerme ahora a hablar de los sonidos primales cuando podés buscar en YouTube en el canal de YouTube todos los programas, que hay varios en donde hablo de esto, para sustentar por qué lo digo. Pero lo que sí te digo es que Cristo generó una profecía, ya siendo el Cristo. Esto es todo lo que es post-cruz, digamos, post-crucifixión. Y el quinto jinete del Apocalipsis es una invitación. Yo te decía en los avances, en la descripción del videoprograma, que te decía, el quinto jinete del Apocalipsis lo podés encarnar vos, podés ser vos. Porque a lo que te estoy invitando hoy es a crear una profecía, a que vos crees la profecía del quinto jinete del Apocalipsis. Aquel jinete que, sabiendo el secreto de los 4 jinetes anteriores y sabiendo y conociendo cuál es el punto débil de esos otros 4 jinetes, se alza sobre ellos victorioso y esos otros 4 jinetes se rinden a sus pies. Ese es el quinto jinete del Apocalipsis. Esa es la profecía que desde hoy estás invitado a crear. Y el quinto jinete del Apocalipsis, aquel que vence con el poder más poderoso, valga la redundancia, con el arma más eficaz, el arma que tiene ese quinto jinete del Apocalipsis es el poder de la palabra y de la escucha. Y en ese poder de la palabra y la escucha es en donde reconoce los puntos débiles de los otros 4 jinetes. Y cuando alguno de esos 4 jinetes lo intentan invadir, él tiene con qué bloquear ese ataque, esa invasión, y dar una respuesta. Pues bien, hoy yo te voy a contar uno de los mayores secretos que yo aprendí, y que cuando lo aprendí, literalmente, voy a decirlo así, transformás tu realidad. O sea, el otro día, ¿te acordás? Hace una semana atrás, si tuviste la amabilidad de acompañarnos, y si no te lo cuento, estábamos con David Parceriza, el gran amigo David Parceriza, hablando de el cine de ciencia ficción y la realidad paranormal, y hablábamos de una película que es Ellos Viven. Y contábamos, ¿no? Bueno, David lo contaba, que él es especialista, es el cinéfilo. Nos contaba esto de esos anteojitos que usaban en esa película para ver la realidad, y con eso desnudaban esa realidad que nos
intentan bombardear, invadir, porque no crean que Siria y el Medio Oriente es el único foco al cual quieren invadir. A nosotros nos están invadiendo hace milenios. En realidad el Medio Oriente es uno de los últimos focos que les tocó invadir. Y ese poder de la palabra y de la escucha, que es el que empuña este quinto jinete, es cuando descubre por dónde esos otros 4 jinetes lo quieren invadir. Y cuando se descubre que está en alguno de esos puntos, dice, no, eso no, eso es uno de esos 4 jinetes, pero yo soy el quinto jinete. Y como yo soy el quinto jinete, entonces yo no permito eso. Y si estamos hablando de que el ser humano perdió ese contacto con lo divino desde el momento en que puso afuera eso que estaba en su corazón, o sea, esos motivos, los motivos, vamos a decirlo así, de sus éxitos y los motivos de su fracaso, se los designó a un Dios, o se los designó a una religión, o se los designó a la economía o a la ciencia. Quiere decir que en ese momento lo que le dio es el poder de su realidad a esos elementos. Quiere decir que si vos descubrís por dónde se te filtra a vos, que le das el poder a eso externo y atendés a no hacerlo, pues estás encarnando el quinto jinete del Apocalipsis. Y la pregunta entonces es, ¿cuándo le doy el poder a la economía? ¿Cuándo le doy el poder a la religión? ¿Cuándo le doy el poder a la economía? ¿Cuándo le doy el poder a la política? Pues es fácil. Es fácil. Yo te conté para qué existen, cuál es la razón, la causa, el motivo de los problemas. Yo te expliqué que los seres humanos y las problemáticas con las que nos encontramos día a día son para aprender a resolverlas. ¿Y qué es un problema? Un problema es, vamos a decirlo de una manera simple, encontrarte con un no puedo. Cada vez que vos querés hacer algo y te limitás ante un no puedo, pues estás ante un problema. Entonces, ya con eso tenés una pauta. Cada vez que vos te encontrás ante un no puedo, hay un punto de decisión. Porque ante eso hay 2 posibles caminos. Uno, el de siempre. Ese no puedo es por la política, ese no puedo es por por la religión, por la ciencia o por la economía, o sea, por el político de turno, porque Dios no lo quiso, porque, bueno, por lo que fuera, o cuando estás ante un no puedo, encarnás el quinto jinete del Apocalipsis. Y el quinto jinete del Apocalipsis, ¿quién es? Es el que avanza en su propio camino. Y antes de avanzar a contarte entonces, sí, porque ya es un antes y un después en la charla, contarte cómo el quinto jinete del Apocalipsis pispea y dice, vos no, con los paradigmas reinantes, quiero agradecer los mensajes que están llegando desde Canadá, donde envían felicitaciones por los aportes. Bueno,
a Marcia también que nos está escribiendo. Bueno, a todas vamos a hacerlo más simple porque son muchos los saludos. A Pilar desde España, a todas las personas que, no, o sea, no quiero olvidarme de algunos porque son muchísimos los que están acompañándonos y bueno, les agradezco a todos estas palabras de, de, de agradecer eso que estamos recorriendo. Y si hay motivos para agradecer, pues también los hay para festejar. Y en esos motivos para festejar, es que mi mejor manera de festejar esto es hoy compartiendo esto con ustedes. Porque agradecer y festejar van de la mano. Y agradecer eso que yo aprendí es festejar al transmitírselo a ustedes. Y del Apocalipsis, cuando no puede preguntarse una pregunta más. O sea, el quinto jinete del Apocalipsis no se queda estático ante el no puedo. El quinto jinete del Apocalipsis no es que dice no puedo y listo, ya está, es por las culpas de lo que hablamos. No, no, no. El quinto jinete del Apocalipsis, vos cuando encarnás el quinto jinete del Apocalipsis, lo que te preguntás es, ¿por qué no puedo? Esa pregunta parte aguas. ¿Por qué creo que no puedo? Y en esa pregunta, que es un parteaguas, vas a descubrir algo maravilloso, pero de verdad maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque todos creemos que los motivos por los cuales no podemos algo son infinitos. Todos creemos que los problemas son por miles de motivos. ¿Sabes qué? No, estás equivocado. Mejor dicho, no es que estás equivocado. Compraste el mito equivocado. Y es tiempo de que compres un mito que te dice que ese mito anterior no funciona, que compres un mito más eficaz. ¿Cuál? El del quinto jinete, del Apocalipsis. Ahí, mirá lo que te voy a decir, te lo voy a reducir de una manera simple. Todos esos problemas, todas esas problemáticas, todos esos motivos por los cuales vos crees que algo no podés en tu vida, se resumen solamente a 4 motivos. Mirá qué simple es ahora, cada vez que vos te descubras que hay algo que no podés, saber que solamente es porque hay 4 motivos. Te simplifica todo, no me lo digas, no me digas que no. Es como si, bueno, no puedo tal cosa, bueno, mira, es A, B, C o D. Te lo simplifica. Y ahora además, cuando te diga la clave de cada uno de esos 4 motivos, pues en realidad ya es fácil, además de simple. Y hacer de lo difícil y complicado algo fácil y sencillo es un trabajo. Y lo que yo trato con el mensaje que transmito es todo eso que es complicado y difícil, como por ejemplo de qué hablan los 4 jinetes del Apocalipsis, transformarlo en un lenguaje para que sea simple y sencillo. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay tiempos de que las cosas sean complicadas. Cuando se escribió el Apocalipsis, y bueno, fue hace 2000 años, la humanidad todavía tenía 2000 años para entender de qué carajo hablaba el Apocalipsis. Pero ¿sabes qué? Ahora ya no es así. Estamos en un momento totalmente de emergencia. La humanidad está en estos momentos en el filo de la navaja. Estamos como humanidad. Entonces las cosas tienen que ser mensajes simples y sencillos para que vos le encuentres la utilidad, la herramienta, la navaja suiza, digas, bueno, es esta y váyanse directamente. Porque después ya va a haber tiempo para otra vez mensajes difíciles y complicados. Hay 4 entonces problemas
Por ejemplo, vos fijate, ya que estamos hablando de codificaciones, cuántos libros y escritos sagrados nos hablan de los cuatro caminos, los cuatro senderos. Matus, y nombra a Matus porque eh, tengo un sentir muy lindo y muy especial hacia Don Juan, e inclusive cuando he estado en México, que he estado 6 años en Oaxaca, he conocido los lugares por donde él estuvo enseñando, he conocido el pueblito que nombra en sus libros, he conocido el banco de la plaza donde se ha sentado, entonces, y he estado sentado ahí también. Entonces tengo una aprehensión muy linda y muy especial por don Juan Matus y lo que él ha enseñado. Y don Juan, en uno de los libros, cuando le explica a Carlos Castaneda algo similar a esto, le dice que el hombre se pierde en sus dificultades mentales, en sus laberintos, y que eso en realidad es parte de lo mismo. Que hay solo 4 tipos de seres humanos, y eso lo describe. Bueno, y acá es lo mismo. Hay 4 y solo 4 tipos de problemas. Y cuando vos ahora descubras que todo eso que vos creés que es una maraña de problemas lo podés resumir en 4, vas a entender qué simple y sencillo es transformarte en el quinto jinete del Apocalipsis. Y ahora sí, mira, cuando vos te preguntás ante un no puedo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Te van a surgir 4 respuestas y solo 4. Si las analizas en profundidad, si haces un análisis banal, pues no sé, no te lo garantizo. Pero si te lo preguntas de en serio, te van a aparecer 4. ¿Y sabes cuáles son esas 4? ¿Debo o no debo? ¿Puedo o no puedo? Vamos a ver estas de acá. ¿A qué te suena a vos un puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? ¿Está bien o está mal? ¿No? Que están dentro de ese orden. Cuando vos crees que debes o no debes hacer algo, estás ante un conflicto moral, por así decirlo, aunque no es moral la palabra exacta para resumir eso. ¿Y quién es por excelencia, vamos a decirlo así, el mito que encarna el debo o no debo? El mito religioso. El mito religioso es el que, con su libro de moralidad en la mano, sin importar la religión, te dice debo, no debo, debes, no debes. Cada vez que vos te encuentres, que cuando te preguntas por qué no puedo, tu respuesta es porque no sé si debo o no debo, te está venciendo el jinete de la religión, el jinete rojo del Apocalipsis, el segundo jinete. Ahora vamos a ver qué hace el quinto jinete, ¿no? Te estoy diciendo ahora cómo lo aprende a detectar. De repente, cuando te preguntas ¿por qué no puedo? Descubrís que tu respuesta es porque puedo o no puedo. Y en ese puedo o no puedo, se encierra otro de los jinetes del Apocalipsis. ¿Y quién es en la sociedad, por así decirlo, que dice, ¿puedo o no puedo? ¿Quién lo marca eso? El poder político. El poder político, a través de sus leyes y sus estamentos, le dice al pueblo, a vos, si podés o no podés algo. Por lo tanto, cada vez que te descubras que tú no puedo, es porque no sabes si podés o no podés, porque no comprendes si podés o no podés, o te das cuenta que ahí es donde estás estancado, pues entonces te está venciendo
el cuarto jinete del Apocalipsis, el amarillo, el bayo. Mira qué simple. Cuando tu planteo ante el no puedo es, ¿tengo o no tengo? ¿Tengo o no tengo? Tu respuesta está supeditada a otro de los jinetes. ¿A cuál? Al jinete de la economía. A ese jinete, ese tercer jinete que anda con la balanza. Cuando vos creas que entonces tu no puedo está basado en si tenés o no tenés, es porque ese jinete te está venciendo. Y acá te tengo una sorpresita, que todavía la simplifica más. La religión y la ciencia, ahora no te lo voy a argumentar, pero te prometo que lo voy a hacer. No hoy. La religión y la ciencia son las dos caras de la misma moneda. El planteo moral de la religión es el mismo planteo moral de la ciencia. ¿O acaso cuando hay un avance científico lo que sale a la palestra no es ¿se debe o no se debe? Por ejemplo, cuando se habla, no sé, de la clonación humana, ¿cuál es el planteo que se debe o no se debe? Está claro entonces que el planteo de ese no puedo, de ese tengo o no tengo, de ese se debe o no se debe, se simplifica aún más. Tiene vericuetitos que después los vamos a ver en otro momento. Pero, ojo, que ciencia y religión son las dos caras de la misma moneda, con distintas trampas, te lo ven de distintas maneras, pero apuntan a lo mismo. Creer que es el Dios o el Dios ciencia, está en lo mismo. Viste que simple, y te la hice más simple todavía, porque te la resumí en 3. Cada vez que te descubras que te frenás y que te encontrás ante un problema y tenés la valentía de mirarte al espejo y preguntarte por qué te frenás ante eso y descubrís en eso que el planteo base es porque tengo o no tengo, porque puedo o no puedo, porque debo o no debo. Eso es los paradigmas en vos, porque aclaremos algo, que vos me digas que sos ateo, no quiere decir que el mito de Dios no funcione en tu psiquismo. Que vos me digas que sos apolítico no quiere decir que el mito político funcione o no funcione en tu psiquismo. En tu psiquismo y en el mío y en el de todos funcionan estos 4 mitos, estos 4 paradigmas. Independientemente de si crees o no en eso. Porque el mito opera desde la sombra, desde el inconsciente, desde lo oculto. Por eso es que acá no se trata, aclaro, de creer que porque sos ateo, apolítico, lo que sea, entonces ya estás salvo, no. Todo lo contrario. Es peor porque te descuidás y crees que vos eso ya lo superaste. Y desde el inconsciente no está superado. Porque nunca lo vas a superar. Nunca vas a, vamos a decirlo así, romper con el mito religioso en vos, ni con el político, ni con el religioso, ni con el científico, ni con el económico. Lo que vas a hacer es cambiarlo. Porque vos, cuando encarnás el quinto jinete del Apocalipsis, lo que vas a hacer es decir, yo tengo un arma más poderosa que la que vos tenés. Yo tengo una arma más poderosa que el puedo o no puedo. Tengo un arma más poderosa que el debo o no debo. Tengo un arma más poderosa que el tengo o no tengo. Y entonces vos vas a decir,
que como tenés algo más poderoso, quiere decir que es más eficaz. Entonces lo que vas a hacer es no comprar. O sea, no comprarte el cuento de que podés o no podés, si tenés, si no tenés, si podés, si no podés, si debes o no debes. Vas a decir, yo tengo un arma más poderosa, un arma más efectiva y me conviene usarla. ¿Y cuál es el arma que dijimos que tiene el quinto jinete del Apocalipsis, con el cual vence a los otros jinetes, a los otros cuatro, y se para victorioso sobre ellos? La espada, la escucha y la palabra. Cuando vos te preguntás por qué no podés y descubrís que eso está arraigado en una de esas armas que hemos visto, que le hemos desnudado a esos viejos paradigmas, a esos paradigmas de la religión, la ciencia, la economía y la política, tenés que escuchar, y acá sí ya entramos más en terreno de los sonidos primales, tenés que encontrar en dónde se esconde en tu frases, en tus dichos, eso. Es como decir, ¿dónde se esconde en tus frases la creencia de que debes o no debes? Y analizás y tenés que llegar a la raíz de la causa de eso. Yo hoy, en un post en el grupo de Facebook de Tu Propio Camino, puse en estos días una serie, vamos a decirlo así, de situaciones prácticas para justamente practicar estas cuestiones. Te lo cuento para entender cómo funciona la práctica. Por ejemplo, hoy puse un post que tiene que ver con el paradigma político y cómo detectarlo. Contaba en este post que la forma de predecir algo, o sea, adelantarte a ese dicho, ese predecir, obviamente que es a través de la escucha. Pero te contaba algo antes, te decía, cuando somos niños, aprendemos a hablar. Cuando crecemos un poquito más, aprendemos a decir, o sea, a darle un significado a eso que hablamos. Pero para quienes apostamos a encarnar el quinto jinete del Apocalipsis, no alcanza con hablar y no alcanza con decir. Tenemos que aprender a escuchar en eso que decimos, que es lo mismo que decir. Preguntarte, ¿qué digo en lo que digo? Esa pregunta de qué digo en lo que digo desmenuza el contenido de lo que tiene una frase. Una frase es una vibración, es una energía contenida. Cuando vos escuchás y te preguntás qué digo en lo que digo, lo que haces ¿qué haces? Le quitas la fuerza, la energía, la vibración que esa frase tenía. Le quitas el efecto, desactivás la bomba. Y yo decía en este post, por ejemplo, uno de estos posts, que en la política, en lugar para predecir hacia dónde va la cuestión social respecto de eso, es los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque esos proyectos de ley son las futuras leyes que te dirán qué podés y no podés. Porque, como te decía antes, las leyes autorizan o desautorizan a nivel social. Entonces te decía, mira, ¿y dónde encontrás en los proyectos de ley dónde está la pauta? En los nombres de las leyes. Entonces ponía de ejemplo para que preguntarte, ¿y qué escuchás ahí? Fue lo que puse en el post. Y puse a título de práctica una ley que se llama, la estoy leyendo acá, dice, Bullying de Argentina, proyecto de ley, bullying y violencia. Mi única pregunta es decirte, a la luz de lo que estás recorriendo y estamos aprendiendo, una ley que parte de la base de proyecto de ley de bullying y violencia,
y que además como nombre tiene, ya te lo, ley sobre acoso o intimidación escolar. Trata de pensarlo el tema. Dijimos que la ley, a nivel desde la política, te autoriza o desautoriza, te dice si podés o no podés. Ese es el cuarto jinete del Apocalipsis. Y si de repente te sacan una ley que por nombre se llama Ley sobre Acoso o Intimidación Escolar, ¿está autorizando o desautorizando eso? ¿Ves? Ahí se arma una realidad que luego se densifica, pero que ya está, desde lo sutil, predicho que va a transformar eso. Cuando la ley se transforme, o sea, cuando el proyecto de ley se transforme en ley, lo que va a pasar que es que va a aumentar, ¿qué cosa? El acoso y el bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque ahora está legalizado, está autorizado, cambia el circuito y dice ahora podés. Hay una ley que lo avala. Aunque la ley como tal, lo que intente es todo lo contrario. La ley lo que va a intentar, ¿qué es? Supuestamente, erradicar eso, pero sin embargo lo está autorizando, porque es ley, no es ley contra el bullying, es ley le da una propiedad encima. Entonces el quinto jinete del Apocalipsis, ¿qué hace? Escucha eso. Y al escucharlo, puede tomar cartas en el asunto. Y ahí empieza el camino de la transformación personal, que ese es el camino que elige el quinto jinete del Apocalipsis, y va relacionado con todo lo que recorremos. El otro post, te lo cuento rapidito, que puse en juego en la semana, es un post que está relacionado al ámbito deportivo, aunque acá no habla de deporte ni de fútbol. Es la excusa el deporte y el fútbol para entender qué sucederá. Y aquí en Argentina hay un club que se llama Independiente, que es uno de los llamados grandes, que su realidad, su situación actual es totalmente caótica y desastrosa. Ha perdido la categoría por primera vez en su historia, cada vez está de mal en peor, ha despedido un montón de técnicos y la semana pasada despidió al técnico anterior y contrató uno nuevo. Y yo puse en juego el discurso, ahí les conté, les digo, mira, este es el discurso que de apertura, ¿sí? De bienvenida que el nuevo técnico puso en juego. Escúchalo y decime qué semilla está sembrando. Lo puse en juego y como vi que había muchas cuestiones muy cercanas a lo que realmente era, pero no estaba la justa, te dije, mira, en el minuto tal está la frase esta. Estoy buscando acá el post para leerte la frase exacta que dijo Omar de Felipe, nuevo técnico independiente, lo podés buscar en la red, en las redes sociales. Acá está. Vamos a ver todos los comentarios. Acá está. En la frase original dice: hoy el momento del club no es el que uno hubiera deseado, pero por eso estamos acá. Esa frase, el quinto jinete del Apocalipsis la escucha y prende todas las lamparitas de alerta. Porque ya sabe en esa frase lo que cierra desde lo sutil y va a crecer en lo denso. Te la vuelvo a leer. Hoy el momento del club no es el que uno hubiera deseado, pero por eso estamos acá. Una vez puesta la frase le dije, puse en juego, bueno, ahora que ya saben cuál es la frase, ¿qué escuchan en esa frase? ¿Por qué? Y mi amigo Mariano, aquí aprovecho de enviarle un saludo, fue el que captó, se transformó, encarnó al quinto jinete del Apocalipsis y leyó la frase, o sea, le hizo la lectura. Y dice lo siguiente, te leo tal cual lo escribió él, porque está perfecto lo que escribió. Dice: él está como DT, como director técnico, porque el momento del club no es lo deseado. Si fuera lo deseado, no tendría
un lugar en ese club. Así que lo único que le queda por seguir en el club, o sea, lo único que le queda para seguir en el club es que siga siendo no deseado. En cuanto le empiece a ir bien, lo va a boicotear ese trabajo. ¿Por qué? Porque si le va bien, pierde ese lugar por el cual lo llevaron. ¿Cuál? Que no es el momento deseado para el club y que para eso está ahí, como dice él. Yo le agregaba a este comentario perfecto que hizo Mariano, que le agregaba un dato más, ¿no? Que encima el yo te teje estos laberintos en lo cotidiano, cuando vos fijate esa encrucijada. Si al técnico le va mal, por sus resultados y demás, lo van a echar porque no consiguió los logros por los cuales fue contratado. Pero desde lo inconsciente, de lo oculto, ¿qué pasa? También va a boicotearse porque él está ahí que por el momento no deseado del club. ¿Cuál es? Un pésimo momento. Entonces, sea cual sea el camino, ya el destino lo tiene predicho. Si yo fuera un dirigente de Independiente y escuchara esa frase y encarnar al quinto jinete, podría tomar acciones desde ahora y no esperar a que mis 5 sentidos comunes capten lo que ya desde el quinto jinete, desde la escucha y desde el decir, ya estoy viendo que hacia dónde se dirige, y te lo digo hoy. Y seguilo en el tiempo para que lo veas. A Independiente cada vez le va a ir peor. Puede ser que tengan un levantón anímico por una cuestión energética de renovar ciertas cosas, pero 2 o 3 partidos y siguen igual. Y para cerrar el programa te cuento algo que también hace el quinto jinete del Apocalipsis, que está ligado a esto. Y lo podés buscar porque está posteado y hay un videoprograma donde lo he dicho. También tomando el deporte, al fútbol, como una cuestión de medio, o sea, no porque te guste o no te guste el fútbol, sino para a partir de eso y entender eso, lo apliques. ¿Por qué? Porque si vos aprendes a detectar en el discurso de los demás dónde están esos jinetes del Apocalipsis escondidos, lo vas a aprender a hacer en vos. Y cuando vos logres hacer algo implicativo de eso, pues ahí estarás encarnando el quinto jinete del Apocalipsis, aquel que se para victorioso frente a los otros 4 jinetes. Yo comenté lo siguiente. La de la semana pasada, no, la anterior, se jugaba en España, y para los amigos de España, esto lo saben, la Supercopa Española entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y yo agarré, y lo voy a decir literalmente, me la jugué, aposté a predecir lo que iba a suceder en ese evento deportivo. Y te lo sustenté, mira el video. Se llama Los sonidos primarios y su relación con la repetición. Y te contaba ahí, que por lo que se le jugaba al Tata Martino, técnico del Barcelona, y a Messi, y lo que había pasado anteriormente cuando enfrentó al Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, te decía, el Barcelona no le gana al Atlético de Madrid. El Barcelona lo más que va a hacer es empatar. Y la única manera de ganar la Copa es por la vía de los penales. Eso es lo que yo dije antes de que empezaran a jugar el primer partido. Lo puedes ver en el video, lo puedes ver en los posts, lo puedes ver en los grupos. Está donde quieras verlo, puedes ver la fecha de publicación y te darás cuenta de la fecha en que eso fue, que es anterior de los partidos. Cuando se jugó el primer partido, empataron 1-1. ¿Y sabes por qué empató el Barcelona? Por un gol de penal. Lo que había dicho, el Barcelona solamente puede ganar la Copa a través de los penales. Y la revancha, que definía ya al campeón, terminó 0-0. Y el Barcelona la gana por mejor diferencia, una cuestión deportiva. Pero ¿qué pasó? Pasó algo. Pasó
que hubo un pequeño error Barcelona. Como digo siempre, el cómo lo pone el universo es el que le pone ese condimento de cómo va a transformar en realidad densa eso que ya está en lo sutil. Pero el que está claro, hubo penales, hubo empate, el Barcelona no ganó. Y eso me la jugué y lo dije y lo posteé en algunos grupos de Facebook antes de los partidos. Y eso es aprender a leer. Y eso es lo que vos tenés que hacer. Y ahora sí te cierro el programa diciéndote esto. Yo te dije en eso qué es lo que estaba pasando con Messi y por qué. Y vuelvo a decir, esto no es por fútbol o por deporte, es para que aprendas a entender cómo encarnás vos, cómo se encarnan en vos esos jinetes del apocalipsis y cómo haces para derrotarlos, cómo te encarnás y transformás en ese quinto jinete. Buscá las noticias si es que no sos amante del fútbol o no te gusta o no te llama la atención y verás que desde hace un tiempo atrás Messi está todo el tiempo lesionado y no se recupera y no se recupera. Y el quinto jinete del apocalipsis ve esa situación y dice, acá hay algo raro. Primero, esto lo hablaremos en otros encuentros, el yo no soporta el éxito. Por eso Freud escribió un artículo que se llama Los que fracasan al triunfar. Algún día hablaremos de eso. Y Messi es una figura deportiva a nivel mundial que constantemente que viene haciendo, triunfando, ganando. Bueno, yo le digo basta. No porque no siga ganando, pero yo no soportó tanto brillo de Messi y le puso un estate quieto. Ahora, ¿por qué se lo puso por la vía de las lesiones? Se lo puso por la vía de las lesiones, porque Messi, la única manera en que el universo encontró el cómo transformarlo ahí es por la vía de las palabras, por eso hay que escuchar. Y qué casualidad, Messi, Lesi, mirá qué parecido que es Messi, como apellido, a Lesi de lesionado. Y no solamente eso, mirá qué maravilloso que encima, en la otra parte, el Leonado, qué parecido que es a Lionel. Lionel Messi lesionado tienen las mismas letras, son los mismos sonidos primales. Messi no puede salir de su lesión por sus propios nombres, hasta que no descubra eso, no se curará. Ahora, lo que te preguntaba, ¿qué haría Messi si fuera Messi el quinto jinete del apocalipsis? Se preguntaría por qué. Descubriría esto, pero descubriría algo más, que es desde cuándo le pasa, que esa es otra de las preguntas que se hace. El quinto jinete del apocalipsis. ¿Y desde cuándo me pasa esto? O sea, primero, ¿por qué me pasa esto? Después, ¿desde cuándo? Porque encontrar el cuándo encuentra el factor temporal y vas a descubrir que hay algo que te detonó encontrarte ante eso. Fíjate que Messi y Lesi, Lionel Messi, el lesionado, empezó desde que casualmente se transformó en padre. Desde que Messi es papá, vive lesionado. ¿Por qué? Porque está claro, y esto ya es una cuestión muy particular que tendría que trabajarlo él, está claro que Messi tiene conflictos respecto de la figura paterna que como no los resolvió, ahora que él encarna la figura paterna siendo padre, yo te dije, los problemas te esperan a la vuelta de la esquina. Y a Messi ya le llegó a la vuelta de la esquina. No resolvió los conflictos respecto de la función paterna y ahora que es padre le vuelven a suceder. Y casualmente, cuando el principal conflicto que tenía Messi cuando niño, o sea, cuando no resolvió, por así decirlo, generó esos conflictos con la figura paterna, Messi es, o le dicen, y era más aún, la pulga. ¿Y la pulga qué es? Algo frágil, algo que se lesiona fácilmente. ¿Ves cómo por no haber resuelto eso,
como por haber permitido que los 4 jinetes del Apocalipsis lo invadan y no haber resuelto lo que tenía que resolver, se lo volvió a encontrar en la próxima esquina y siempre bajo la misma lógica de esos sonidos. Bueno, hoy te mostré, con estas cuestiones que te conté, cómo operan esos 4 jinetes a través de esos sonidos, pero también te mostré qué hace el quinto jinete. Ese quinto jinete que se pregunta por qué, se pregunta desde cuándo. Y cuando encuentra las respuestas, como te lo mostré en el caso Messi, en el caso Martino, en el caso de las leyes, los proyectos de ley, eso es lo que hace el quinto jinete. Y cuando vos hagas eso que se llama camino de transformación personal, estarás encarnando el quinto jinete del Apocalipsis. Aquel que se para victorioso por vencer a los otros 4 jinetes anteriores. Sinceramente, lo que te puedo decir es gracias. Desearte que aceptes la invitación y el desafío a transformarte en ese quinto jinete del Apocalipsis e invitarte a que te sumes a los espacios de transformación personal que desde mañana aperturamos, que puedes participar presencialmente y virtualmente. Porque lo que vamos a recorrer en esos espacios virtuales de trabajo personal y en esos espacios presenciales de trabajo personal es todas las cuestiones que hacen a ese quinto jinete para vencer a esos otros 4 paradigmas. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Internet y estos videoprogramas llegan a un punto donde para avanzar, para crecer, hay que trascender lo virtual y los videoprogramas, encontrarnos cara a cara. Y llegó el momento, llegó tu momento, llegó mi momento de encontrarnos y avanzar aprendiendo juntos. Ojalá realmente este mensaje llegue y acordate, hay que invadir las redes sociales con este mensaje para que esos paradigmas no invadan tu vida. Muchas gracias por acompañarme y será hasta el próximo videoprograma de tupropiocamino.org. Muchas gracias.